Existe una declaración tan antigua como el primer respiro de la conciencia humana, tan poderosa como el latido invisible que mueve las galaxias en su danza eterna, y tan simple que la mayoría la ha pronunciado, 1000 veces sin comprender que estaban sosteniendo en su boca la llave maestra de toda abundancia, material y espiritual que alguna vez soñaron manifestar en este plano, denso que llamamos realidad, y esa declaración, ese decreto vibratorio que reconfigura la frecuencia electromagnética de tu campo áurico y convierte tu presencia en un imán viviente para el flujo continuo de riqueza, prosperidad y oportunidades doradas, no requiere de rituales complejos ni de iniciaciones secretas en templos perdidos, sino únicamente de la comprensión profunda de que tú no persigues al dinero, sino que el dinero, como toda forma de energía consciente en este universo inteligente, responde magnéticamente a la vibración que emites cuando pronuncias con fe absoluta, con convicción celular y con alineación perfecta entre tu mente consciente y tu mente subconsciente, las palabras que Esther Hicks canalizó desde la conciencia colectiva no física conocida como Abraham. Palabras que no son meras afirmaciones positivas diseñadas para engañar al ego con esperanza vacía, sino frecuencias sonoras calibradas para reescribir los patrones neuronales que mantienen tu realidad económica atrapada en ciclos de escasez, limitación y lucha perpetua. Lo que estás a punto de descubrir no es una técnica de visualización más entre las miles que circulan en los círculos de desarrollo personal y espiritualidad superficial. No es un mantra tomado prestado de tradiciones que no comprendes ni un ejercicio mental diseñado para distraerte de la acción responsable en el mundo material, sino un principio de física cuántica aplicada a la manifestación consciente, un entendimiento profundo de cómo tu campo electromagnético personal interactúa con el campo electromagnético universal que los físicos llaman el campo punto cero y los místicos denominan la matriz divina. Ese océano infinito de posibilidades no colapsadas donde todas las realidades existen simultáneamente, esperando ser llamadas a la manifestación física mediante el acto sagrado de la observación consciente, la intención enfocada y la declaración vibracional que actúa como comando directo al sistema operativo de la realidad, reprogramando no solo tus creencias superficiales sobre el dinero, sino las estructuras profundas de identidad que determinan quién crees que eres y qué crees que mereces recibir en esta existencia temporal que tu alma ha elegido experimentar dentro de este cuerpo físico. Y este momento histórico específico, Esther. Hicks pasó décadas siendo el puente vibracional entre la conciencia humana, limitada, y la perspectiva expandida de Abraham, esa inteligencia no física que observa la realidad desde una dimensión donde el tiempo no existe como secuencia lineal, sino como posibilidad simultánea, donde el dinero no es algo que se gana mediante esfuerzo y sacrificio, sino algo que fluye naturalmente hacia aquellos que han eliminado la resistencia vibratoria que bloquea su recepción. Y en miles de horas de canalización, enseñanzas, seminarios y encuentros con personas desesperadas por transformar su realidad financiera, emergió un patrón claro, una fórmula vibracional que cuando es aplicada con precisión y consistencia, produce resultados tan predecibles como las leyes de la gravedad, tan inevitables como el amanecer después de la noche más oscura y tan transformadores como el momento en que una oruga se disuelve completamente dentro del capullo para renacer como mariposa, destruyendo toda su identidad anterior para emerger con alas que le permiten acceder a dimensiones de existencia que antes le resultaban literalmente impensables, inalcanzables, imposibles dentro del marco de referencia limitado que definía su percepción de lo real. Este decreto del que hablo, esta declaración vibracional que reorganiza tu frecuencia personal para alinearla con la frecuencia específica del dinero en su forma más pura y fluida, no funciona porque las palabras en sí mismas contengan algún poder mágico inherente. No opera mediante superstición o pensamiento mágico desconectado de las leyes naturales que gobiernan este universo de causa y efecto vibracional, sino porque cuando pronuncias estas palabras con la conciencia correcta, con la rendición apropiada, con la fe que no es creencia ciega sino conocimiento directo de cómo funcionan los principios universales de atracción magnética y resonancia simpática, estás literalmente recalibrando los circuitos neuronales de tu cerebro. Estás reescribiendo los programas subconscientes que fueron instalados en tu mente durante los primeros 7 años de tu vida cuando vivías en estado de ondas cerebrales teta, completamente abierto y receptivo a cada mensaje, creencia y patrón emocional que observabas en tu entorno familiar y social, absorbiendo sin filtro crítico las actitudes de tus padres hacia el dinero, internalizando sus miedos financieros, adoptando sus limitaciones económicas, como si fueran leyes universales inmutables en lugar de simplemente condicionamientos culturales transmitidos de generación en generación como herencia invisible más poderosa que cualquier
Testamento escrito. La mayoría de las personas vive toda su existencia sin nunca cuestionar conscientemente las creencias fundamentales que operan en segundo plano de su mente, dirigiendo cada decisión financiera, cada oportunidad rechazada, cada autosabotaje disfrazado de realismo práctico. Y estas creencias profundamente arraigadas en el subconsciente funcionan como filtros perceptuales que literalmente determinan qué oportunidades puedes ver y cuáles permanecen invisibles para ti, qué acciones te parecen posibles y cuáles te resultan automáticamente descartadas antes incluso de considerarlas conscientemente, qué nivel de abundancia te sientes cómodo recibiendo y en qué punto exacto comienzas a sabotearte inconscientemente porque has alcanzado el techo invisible de lo que tu identidad subconsciente considera seguro, merecido o congruente con la historia que te has contado sobre quién eres y qué lugar ocupas en la jerarquía económica de este mundo. El decreto que Esther Hicks enseñó, refinó y transmitió durante décadas de trabajo con Abraham, ataca directamente esta programación limitante en su raíz más profunda, no mediante afirmaciones superficiales que intentan convencer al ego de algo que el subconsciente sabe que es falso, generando esa sensación de disonancia cognitiva que hace que las afirmaciones tradicionales fallen estrepitosamente para la mayoría de las personas que las intentan con esperanza y las abandonan con desilusión, sino mediante una declaración que opera en un nivel más fundamental de la realidad, accediendo al lenguaje vibracional que el universo comprende y al cual responde automáticamente sin necesidad de intermediarios, sacerdotes, gurús o técnicas complicadas que requieren años de práctica para dominar. Porque la verdad simple y revolucionaria que Abraham ha estado enseñando desde el principio es que tú ya eres un ser vibracional perfecto. Ya estás emitiendo señales electromagnéticas constantemente. Ya estás creando tu realidad en cada momento mediante la frecuencia dominante que tu campo energético transmite al campo cuántico, que te rodea y que responde a tus emisiones, con la fidelidad absoluta de un espejo que refleja exactamente lo que se coloca frente a él sin juicio, sin favoritismo, sin castigo ni recompensa, simplemente con la neutralidad perfecta de una ley natural que opera con precisión matemática independientemente de si crees en ella o no, de si la comprendes o no, de si la utilizas conscientemente, para tu beneficio o inconscientemente, para tu limitación. La historia de este decreto específico comienza en uno de esos momentos de gracia donde un ser humano hace la pregunta correcta en el momento correcto, y el universo responde con una claridad tan cristalina que la respuesta no puede ser malinterpretada. Y la pregunta fue simple pero profunda. ¿Cómo puedo cambiar mi relación con el dinero de manera que deje de perseguirlo y comience a atraerlo naturalmente? Y la respuesta de Abraham fue igualmente directa, despojada de todo misticismo innecesario y entregada con la elegancia que caracteriza a toda verdad fundamental. Debes dejar de intentar controlar cuándo y cómo llega el dinero. Debes soltar la necesidad de que llegue de fuentes específicas o mediante caminos que tu mente limitada considera aceptables o posibles. Debes abrir tu campo vibracional para recibir desde todas las direcciones simultáneamente. Y debes decretar tu alineación con el flujo continuo de abundancia con una declaración que no contenga duda, resistencia ni condiciones. Una declaración que sea tan limpia vibratoriamente como el deseo puro de un niño pequeño que pide algo sin la contaminación de las creencias adultas sobre limitación, merecimiento o dificultad. Y así nació el decreto en su forma más poderosa, refinado a través de miles de aplicaciones por personas reales que transformaron su realidad financiera no mediante trabajo más duro o estrategias de negocios más inteligentes, aunque esas cosas también pueden ser parte del flujo cuando estás alineado, sino mediante el cambio fundamental de frecuencia que ocurre cuando pronuncias con todo tu ser, con cada célula de tu cuerpo resonando en la misma verdad, las palabras que reconfiguran tu relación con la abundancia universal. Yo soy un imán para el dinero. El dinero fluye hacia mí desde múltiples fuentes de maneras esperadas e inesperadas. Yo permito que la abundancia me encuentre. Yo recibo. Y estas palabras, cuando son pronunciadas no como petición sino como declaración, de un estado vibracional que ya existe en dimensiones sutiles y ahora está siendo anclado en la realidad física mediante el acto consciente de la afirmación vibratoria, comienzan inmediatamente a reorganizar los campos morfogenéticos que rodean tu existencia, esos patrones invisibles de información que determinan cómo la energía se condensa en materia alrededor de tu vida, qué sincronicidades aparecen, qué personas cruzan tu camino, qué ideas surgen en tu mente, qué oportunidades se materializan aparentemente, de la nada pero en realidad desde el campo cuántico de posibilidades, infinitas que siempre ha estado allí esperando que tu frecuencia se alineara con las frecuencias específicas de las realidades que deseas experimentar. Permíteme
llevarte ahora hacia el interior del mecanismo invisible mediante el cual este decreto opera, porque comprender no solo qué decir, sino por qué funciona lo que dices. Transforma una técnica mecánica en una práctica consciente de cocreación con las fuerzas inteligentes que organizan toda la realidad manifiesta. Y este entendimiento profundo es lo que separa a quienes obtienen resultados temporales de quienes experimentan transformaciones permanentes en su conciencia y por lo tanto en su realidad material. Porque cuando comprendes los principios universales que subyacen bajo la técnica específica, te conviertes en maestro de la manifestación en lugar de permanecer como estudiante que repite fórmulas sin entender la alquimia que produce la transformación del plomo de la escasez en el oro de la abundancia. El primer principio que debes integrar en tu comprensión celular es que el dinero, en su esencia más fundamental, no es metal, papel, números digitales en una pantalla bancaria, ni ninguna de las formas físicas que temporalmente adopta en este plano material, sino frecuencia vibratoria pura, una forma específica de energía consciente que fluye constantemente a través del universo buscando canales abiertos y receptivos donde puede manifestarse, expresarse y cumplir su función sagrada de facilitar el intercambio de valor entre seres conscientes que están experimentando esta dimensión de separación aparente donde el trueque directo de energía no es posible y se requiere un intermediario simbólico que represente y transporte valor de un punto a otro en el espacio-tiempo. Y este intermediario, que llamamos dinero, responde a las mismas leyes vibratorias que gobiernan todo lo demás en este universo de energía en movimiento constante, lo cual significa que el dinero fluye naturalmente hacia frecuencias que armonizan con su propia naturaleza y se aleja automáticamente de frecuencias que crean disonancia, resistencia o bloqueo en el campo electromagnético donde intentaría manifestarse. Cuando observas la naturaleza del dinero desde esta perspectiva expandida, inmediatamente comprendes por qué las estrategias tradicionales de trabajo duro, sacrificio y esfuerzo sostenido producen resultados tan limitados para tantas personas, no porque el trabajo y el esfuerzo no tengan valor, sino porque cuando el trabajo surge desde una frecuencia de carencia, necesidad desesperada o creencia en la limitación, cada acción que tomas está impregnada con esa frecuencia limitante y por lo tanto atrae resultados que reflejan esa limitación, creando el ciclo frustrante donde trabajas más duro para ganar más dinero, pero nunca logras salir adelante porque las frecuencia subyacente de escasez desde la cual estás operando continúa manifestando experiencias de escasez sin importar cuántas horas trabajes o cuánto esfuerzo inviertas, porque el universo no responde a tus acciones físicas directamente, sino a la frecuencia vibratoria que emana de ti mientras realizas esas acciones. Y si tu frecuencia dice no tengo suficiente, necesito más, tengo miedo de perderlo todo, debo luchar para sobrevivir, entonces el universo, en su perfección absoluta como espejo vibracional, te refleja experiencias que confirman exactamente esas creencias, no como castigo sino como respuesta neutral y automática a la señal que estás transmitiendo constantemente desde tu campo electromagnético personal. El decreto que Esther Hicks enseña opera en un nivel completamente diferente de la realidad, porque no intenta cambiar tus circunstancias externas mediante acción física directa, aunque la acción inspirada surgirá naturalmente una vez que tu frecuencia cambie, sino que trabaja directamente en el nivel causal de la existencia, en el reino vibracional donde todas las formas físicas se originan antes de condensarse en materia. Y al declarar yo soy un imán para el dinero, no estás haciendo una afirmación sobre tu realidad presente, que tu mente consciente puede fácilmente refutar mirando el saldo de tu cuenta bancaria, sino que estás declarando una verdad vibracional que existe en dimensiones sutiles y que está siendo anclada en tu campo energético mediante el acto de la declaración consciente. Estás instalando un nuevo programa en el sistema operativo de tu subconsciente. Estás ordenando a tu mente más profunda que reorganice su percepción de identidad para alinearse con esta nueva verdad. Y tu subconsciente, que no puede distinguir entre experiencia imaginada vívidamente y experiencia vivida físicamente, comienza inmediatamente a buscar evidencia en tu realidad que confirme esta nueva identidad de ser magnético para el dinero. Y al buscar evidencia la encuentra, porque aquello en lo que enfocas tu atención se expande. Y al encontrar evidencia, tu fe se fortalece. Y al fortalecerse tu fe, tu frecuencia se eleva, y al elevarse tu frecuencia, atraes experiencias de mayor abundancia, y al experimentar mayor abundancia se genera más evidencia, creando un círculo virtuoso ascendente que es el opuesto exacto del círculo vicioso descendente en el que la mayoría de las personas vive, atrapadas sin comprender que tienen el poder de salir de él en cualquier momento mediante el simple acto de cambiar conscientemente la frecuencia que están emitiendo. La segunda parte del decreto
El dinero fluye hacia mí desde múltiples fuentes de maneras esperadas e inesperadas. Es igualmente crucial porque desarma una de las trampas más comunes en las que caen quienes intentan manifestar abundancia, que es la tendencia de la mente limitada a intentar controlar exactamente cómo, cuándo y desde dónde debe llegar el dinero, creando una rigidez vibracional que bloquea el 99% de los caminos posibles por los cuales la abundancia podría fluir hacia ti, porque tu mente consciente, con su perspectiva limitada y su necesidad neurótica de control, solo puede imaginar 3 o 4 fuentes posibles de ingreso basadas en tu experiencia pasada y tu comprensión actual de cómo funciona el mundo. Mientras que el universo, con su inteligencia infinita y su perspectiva omnidireccional, ve millones de caminos potenciales por los cuales el dinero podría llegar a ti si solo dejaras de bloquear esos caminos con tu insistencia de que debe llegar de la manera específica que tu ego considera aceptable, lógica o dentro de los límites de lo que crees posible basándote en el condicionamiento de tu educación, tu cultura y tu historia personal de limitación financiera. Cuando declaras que el dinero fluye hacia ti desde múltiples fuentes, estás programando tu subconsciente para permanecer abierto y receptivo a todas las posibilidades simultáneamente. Estás entrenando tu sistema de activación reticular, esa parte de tu cerebro que filtra la información sensorial y determina qué elementos de tu entorno merecen tu atención consciente, para que comience a notar oportunidades que antes hubiera descartado automáticamente como irrelevantes, imposibles o no apropiadas para alguien con tu historia y tu identidad. Y este simple cambio en lo que notas conscientemente cambia todo, porque las oportunidades siempre han estado allí, el dinero siempre ha estado intentando fluir hacia ti desde direcciones que ni siquiera imaginabas posibles, pero tu filtro perceptual programado por creencias limitantes las hacía literalmente invisibles para tu conciencia. Y ahora, mediante la declaración consciente de apertura a fuentes múltiples esperadas e inesperadas, estás reprogramando ese filtro para que pueda ver, reconocer y actuar sobre las oportunidades doradas que siempre te han, rodeado como peces invisibles nadando en el océano de posibilidades infinitas que es este universo, abundante más allá de toda comprensión humana. Ahora debo revelarte el componente del decreto que contiene quizás el mayor poder transformador y simultáneamente representa el mayor desafío para la mayoría de las personas que intentan aplicar esta enseñanza. Y ese componente es la frase, yo permito que la abundancia me encuentre. Porque en esas 7 palabras aparentemente simples se esconde toda la paradoja de la manifestación consciente, todo el misterio de la rendición activa, todo el arte sagrado de hacer sin forzar, de actuar sin aferrarse, de desear sin necesitar, de pedir sin exigir, de recibir sin controlar. Y esta cualidad vibratoria de permitir es tan diferente de la modalidad operativa normal de la mente humana condicionada, que para la mayoría de las personas requiere un desaprendizaje profundo de patrones que han estado operando automáticamente durante toda su vida, patrones de control, manipulación, fuerza bruta, esfuerzo sostenido y lucha constante contra la realidad tal como es en un intento desesperado de convertirla en la realidad que desean mediante pura voluntad y determinación, sin comprender que esa misma necesidad de controlar surge de una falta fundamental de fe en la inteligencia organizadora del universo, y esa falta de fe crea una frecuencia de separación que bloquea el flujo natural de abundancia que siempre está intentando llegar a ti. Desde el campo cuántico de posibilidades infinitas, permitir no es pasividad, no es rendirse en el sentido de abandonar tus deseos o renunciar a tus sueños, no es sentarse a esperar que el dinero caiga mágicamente del cielo mientras evitas toda responsabilidad de acción en el mundo físico, sino que permitir es el estado vibracional más activo, más poderoso y más creativamente fértil que un ser humano puede alcanzar. Porque cuando permites, estás vibrando en la frecuencia de la confianza absoluta. Estás operando desde la certeza de que el universo conspira a tu favor en lugar de contra ti. Estás reconociendo que hay una inteligencia infinitamente más vasta que tu mente consciente, orquestando todos los eventos de tu vida para tu máximo beneficio y evolución. Y desde ese estado de permitir relajado pero alerta, surgirán acciones inspiradas que son 100 veces más efectivas que todas las acciones forzadas que podrías tomar desde un estado de ansiedad, necesidad desesperada o miedo a la escasez, porque las acciones inspiradas que surgen desde el estado de permitir están alineadas con el flujo del universo, están sincronizadas con el momento perfecto, están conectadas con las oportunidades que ya están maduras y listas para ser cosechadas. Mientras que las acciones forzadas que surgen desde el miedo y la necesidad están constantemente empujando contra puertas cerradas, intentando hacer que las cosas sucedan antes de que el momento sea el correcto,
desperdiciando energía masiva en esfuerzos que no producen resultados porque están desalineados con el timing divino que gobierna la manifestación de todas las cosas en este universo de ciclos, estaciones y ritmos naturales que no pueden ser forzados sin crear, consecuencias negativas que eventualmente requieren ser balanceadas. He sido testigo de transformaciones extraordinarias en personas que finalmente comprendieron y aplicaron este principio de permitir de manera correcta. Y te compartiré 3 historias que ilustran vívidamente cómo opera este decreto en la vida real de seres humanos ordinarios que accedieron a resultados extraordinarios, no mediante habilidades especiales o circunstancias privilegiadas, sino mediante el simple acto de cambiar su frecuencia vibratoria para alinearse con la abundancia que siempre estuvo disponible pero que permanecía invisible e inaccesible mientras operaban desde la frecuencia de limitación, control y esfuerzo forzado. La primera historia es de una mujer llamada María que durante 15 años trabajó en 3 empleos simultáneos intentando mantener a su familia después de que su esposo la abandonara con 2 hijos pequeños. Y María era el ejemplo perfecto de lo que la sociedad considera una persona trabajadora, responsable y merecedora de éxito. Levantándose a las 4 de la mañana cada día para limpiar oficinas antes de ir a su trabajo principal en una cafetería y luego pasar las noches cuidando ancianos para ganar dinero extra, durmiendo apenas 4 horas cada noche y sacrificando su salud, su tiempo con sus hijos y cualquier posibilidad de alegría en su vida en el altar del Dios falso del trabajo duro como único camino hacia la prosperidad. Y sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo heroico, María vivía al borde del colapso financiero perpetuo. Nunca tenía suficiente para cubrir todas las facturas. Constantemente pedía prestado a familiares para emergencias médicas o reparaciones del auto. Y sentía una amargura creciente hacia la vida que le había tocado vivir, preguntándose por qué Dios la había abandonado cuando ella hacía todo correctamente según las reglas que le habían enseñado sobre trabajo, sacrificio y merecimiento. Un día, exhausta y desesperada, María escuchó una grabación de Esther Hicks hablando sobre el decreto de abundancia, y algo en su interior se quebró, no de manera destructiva sino de manera liberadora, como cuando una presa que ha estado conteniendo un río durante demasiado tiempo finalmente se agrieta y permite que el agua fluya libremente nuevamente. Y María comprendió en ese momento de gracia que ella había estado bloqueando la abundancia mediante su propia frecuencia de esfuerzo desesperado, lucha constante y creencia profunda de que la vida era difícil y que ella tenía que forzar cada resultado mediante puro trabajo y sacrificio. Y esa frecuencia de lucha atraía más experiencias de lucha. Esa vibración de dificultad manifestaba más dificultad. Esa creencia en la escasez creaba más escasez sin importar cuántas horas trabajara, porque el universo no responde a tus acciones sino a tu frecuencia. Y la frecuencia desde la cual ella estaba trabajando era la frecuencia de no es suficiente, nunca será suficiente, tengo que luchar para sobrevivir. Y esa frecuencia, transmitida constantemente desde su campo electromagnético, ordenaba al universo que le entregara experiencias que confirmaran exactamente esa creencia. María comenzó a practicar el decreto cada mañana antes de levantarse de la cama y cada noche antes de dormirse, pronunciando las palabras no como petición desesperada, sino como declaración de una verdad que ella estaba eligiendo conscientemente creer, incluso cuando su realidad presente parecía contradecirla completamente. Y algo extraordinario comenzó a suceder, primero en su interior y luego en su realidad externa. Porque al repetir, yo soy un imán para el dinero fluye hacia mí desde múltiples fuentes de maneras esperadas e inesperadas. Yo permito que la abundancia me encuentre, yo recibo. María comenzó a sentir una relajación en su cuerpo que no había experimentado en años, una apertura en su pecho donde antes solo había tensión, una suavidad en su respiración donde antes había opresión constante, y desde ese nuevo estado de ser más relajado y abierto, comenzó a notar oportunidades que siempre habían estado allí, pero que su mente exhausta y su espíritu agotado no habían podido percibir porque estaba demasiado enfocada en sobrevivir para poder verlas. Posibilidades de prosperar. En cuestión de 3 semanas, una cliente de la cafetería donde María trabajaba, notando su amabilidad genuina y su atención al detalle, le ofreció un trabajo como asistente personal con un salario que igualaba lo que ella ganaba en sus 3 empleos combinados, trabajando horario normal de oficina y con beneficios completos de salud. Y María, en su antigua frecuencia, probablemente hubiera rechazado esta oferta por miedo a dejar la seguridad de sus 3 empleos conocidos, pero desde su nueva frecuencia de permitir y recibir, reconoció esta oportunidad como una respuesta directa del universo a su nueva vibración y aceptó con gratitud. Y en los 6 meses siguientes, su vida se transformó completamente.
no solo financieramente, sino en todos los aspectos. Recuperó su salud, reconstruyó su relación con sus hijos, encontró tiempo para actividades que le traían alegría, y el dinero comenzó a fluir hacia ella desde fuentes que nunca hubiera imaginado. Bonos inesperados, reembolsos de impuestos que no sabía que le debían, herencias pequeñas de parientes distantes, oportunidades de trabajo freelance que llegaban sin que ella las buscara, como si el universo entero hubiera estado esperando que ella simplemente dejara de bloquear el flujo con su frecuencia de lucha y abriera su campo energético para recibir la abundancia que siempre había estado allí, intentando llegar a ella pero que no podía, penetrar el escudo de resistencia vibratoria que ella misma había construido con sus creencias limitantes sobre cómo debía ser ganado el dinero. La segunda historia que debo compartirte es de un hombre llamado Roberto que representaba el polo opuesto de María, porque Roberto no era alguien que trabajara físicamente duro. De hecho, Roberto era lo que muchos llamarían un soñador o un visionario, alguien constantemente generando ideas brillantes para negocios, proyectos creativos y ventures empresariales que iban a hacerlo rico y exitoso. Pero ninguno de estos proyectos jamás se materializaba completamente porque Roberto vivía en un estado constante de ansiedad por el dinero, obsesionado con sus cuentas bancarias, revisando compulsivamente sus finanzas múltiples veces al día, calculando y recalculando cuánto necesitaba ganar para cubrir sus gastos, preocupándose constantemente por el futuro y sintiendo terror profundo de terminar en la calle sin nada. Y toda esa energía mental invertida en preocupación, cálculo obsesivo y miedo financiero creaba una frecuencia de escasez tan densa que bloqueaba completamente la manifestación de las oportunidades brillantes que su mente creativa generaba constantemente. Porque el universo no puede entregarte algo cuando tu frecuencia vibratoria está vibrando en la frecuencia opuesta exacta de aquello que deseas recibir. Y Roberto, mientras soñaba con millones, vibraba en la frecuencia de no tengo suficiente, voy a perderlo todo, nunca seré capaz de ganar lo que necesito. Y esa frecuencia dominante era lo que determinaba su experiencia real, sin importar cuántas ideas brillantes tuviera flotando en su mente. Cuando Roberto encontró la enseñanza de Abraham a través de Esther Hicks, inicialmente la rechazó como pensamiento mágico simplista, porque su ego intelectual necesitaba creer que él ya comprendía cómo funcionaba el mundo y que su problema no era su frecuencia vibratoria, sino simplemente que no había encontrado todavía la idea correcta o la estrategia perfecta que lo llevaría al éxito. Pero la vida tiene maneras misteriosas de quebrar la resistencia del ego cuando el alma está lista para evolucionar. Y para Roberto ese momento llegó cuando perdió absolutamente todo en un mal negocio, encontrándose sin dinero, sin crédito, sin opciones aparentes y con su orgullo completamente destruido. Y en ese lugar de rendición forzada, donde su ego finalmente no tenía más estrategias que intentar, Roberto comenzó a practicar el decreto no porque creyera que funcionaría, sino porque literalmente no tenía nada más que perder. Y en esa rendición involuntaria encontró la llave que había estado buscando durante toda su vida. Al principio, Roberto simplemente repetía las palabras mecánicamente, sin sentir ninguna conexión emocional con ellas, sin creer realmente que algo cambiaría. Pero Esther Hicks siempre enseñó que no necesitas creer completamente desde el primer día. Solo necesitas estar dispuesto a practicar consistentemente y permitir que el proceso trabaje en ti gradualmente. Y eso fue exactamente lo que Roberto hizo, pronunciando el decreto cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Yo soy un imán para el dinero. El dinero fluye hacia mí desde múltiples fuentes de maneras esperadas e inesperadas. Yo permito que la abundancia me encuentre, yo recibo. Y algo comenzó a cambiar, no dramáticamente al principio, sino sutilmente, como un barco que cambia su curso un solo grado, pero que después de navegar suficiente distancia termina en un destino completamente diferente del que hubiera alcanzado sin ese pequeño ajuste. Inicial punto, Roberto comenzó a notar que su mente obsesiva, que antes pasaba horas cada día calculando y recalculando sus finanzas con ansiedad creciente, ahora se relajaba más fácilmente, que podía respirar más profundamente sin sentir esa opresión constante en el pecho que había sido su compañera durante años. Y desde ese estado más relajado comenzó a tener ideas no solo brillantes, sino también prácticas. Ideas que venían acompañadas de intuiciones claras sobre cómo implementarlas paso a paso. Y lo más importante, comenzó a actuar sobre esas ideas sin la parálisis que antes lo detenía constantemente. Esa voz interna que le decía que no era el momento correcto, que no tenía los recursos suficientes, que probablemente fallaría como había fallado antes, porque su nueva frecuencia de permitir y recibir había desactivado el mecanismo de autosabotaje que antes operaba automáticamente cada vez que una oportunidad real se presentaba. En cuestión de 2 meses,
Roberto recibió una llamada completamente inesperada de un antiguo conocido que había oído sobre una de sus ideas de años atrás y quería financiarla. Y en su antigua frecuencia, Roberto probablemente hubiera desconfiado de esta oportunidad, buscando la trampa escondida, negociando desde un lugar de necesidad desesperada que hubiera arruinado el trato. Pero desde su nueva frecuencia de abundancia, Roberto pudo simplemente recibir la oportunidad con gratitud, negociar desde un lugar de valor propio en lugar de necesidad, y crear un acuerdo que beneficiaba a ambas partes de manera genuina. Y ese proyecto se convirtió en el fundamento de un negocio exitoso que en el transcurso de 18 meses transformó completamente su realidad financiera. Pero más importante que el dinero fue la transformación en su relación con el dinero, porque Roberto ya no vivía en ansiedad constante, ya no revisaba compulsivamente sus cuentas, ya no se despertaba a las 3 de la mañana con terror sobre el futuro, sino que había desarrollado una confianza profunda en el flujo continuo de abundancia, una certeza interior de que el universo lo apoyaba y que el dinero llegaría cuando fuera necesario desde fuentes que ni siquiera podía imaginar todavía. Y esa nueva frecuencia vibracional se convirtió en su punto de atracción permanente, atrayendo oportunidades, conexiones y sincronicidades, que antes hubieran sido literalmente imposibles, dentro del campo electromagnético de ansiedad y escasez, que había sido su punto de atracción durante décadas. La tercera historia que debo compartirte es quizás la más instructiva, porque involucra a una mujer llamada Carmen que aparentemente lo tenía todo desde una perspectiva externa: un trabajo profesional bien remunerado, educación universitaria, vida estable, pero que vivía con una sensación constante de limitación financiera a pesar de ganar más dinero que el 90% de las personas en su país. Y esta paradoja revela algo crucial sobre la naturaleza de la abundancia que la mayoría de las personas no comprende: que la abundancia no es una cifra específica en tu cuenta bancaria, sino una frecuencia vibratoria que puedes experimentar con $1000 o con $1.000.000. Y la escasez tampoco es una cifra, sino una frecuencia que puedes experimentar sin importar cuánto dinero tengas. Porque hay personas con fortunas masivas que viven en terror constante de perderlo todo, y hay personas con recursos modestos que viven en gratitud profunda y sensación de abundancia perpetua. Y la diferencia no está en las circunstancias externas, sino en la frecuencia vibratoria interna desde la cual cada persona percibe y experimenta su realidad. Carmen descubrió el trabajo de Esther Hicks durante un momento de crisis existencial donde se preguntaba por qué. A pesar de haber hecho todo correctamente según las reglas de la sociedad, educación, carrera, ahorro responsable, planificación financiera, se sentía constantemente estresada por el dinero, constantemente calculando si podía permitirse pequeños lujos, constantemente posponiendo experiencias que deseaba porque necesitaba ahorrar más primero, viviendo en un futuro hipotético de seguridad financiera que nunca llegaba porque cada vez que alcanzaba una meta financiera, su mente inmediatamente establecía una nueva meta más alta y la sensación de no es suficiente todavía continuaba dominando su experiencia interna de la vida, robándole la capacidad de disfrutar el presente o de sentir gratitud genuina por la abundancia que objetivamente ya tenía en su vida. El decreto transformó la vida de Carmen, no aumentando dramáticamente sus ingresos, aunque eso también sucedió eventualmente, sino cambiando fundamentalmente su relación interna con el dinero y con la vida misma. Porque al practicar diariamente yo soy un imán para el dinero fluye hacia mí desde múltiples fuentes de maneras esperadas e inesperadas. Yo permito que la abundancia me encuentre, yo recibo. Carmen comenzó a notar la abundancia que ya existía en su vida, pero que ella había sido incapaz de percibir porque su mente estaba constantemente enfocada en lo que faltaba en lugar de lo que ya estaba presente. Comenzó a sentir gratitud genuina por su salario mensual en lugar de resentimiento por no ser más alto. Comenzó a notar las pequeñas sincronicidades financieras que ocurrían constantemente pero que antes pasaban desapercibidas. El descuento inesperado en la tienda, el reembolso que llegaba justo cuando lo necesitaba, el amigo que pagaba el almuerzo, la oportunidad de trabajo extra que aparecía sin buscarla. Y al enfocarse en estas evidencias de abundancia, más abundancia llegaba porque aquello en lo que enfocas tu atención se expande según la ley universal de atracción magnética que gobierna toda manifestación en este universo de energía vibracional. Ahora debo revelarte el aspecto más avanzado de este decreto, la dimensión que Esther Hicks enseña solo a quienes han practicado lo básico el tiempo suficiente para estar listos para el siguiente nivel de maestría manifestacional, y ese aspecto avanzado es la comprensión de que este decreto no solo atrae dinero, sino que fundamentalmente transforma tu identidad. Porque cada vez que lo pronuncias con sinceridad y presencia consciente, estás instalando una nueva definición de quién eres en el sistema operativo de tu subconsciente.
Estás reescribiendo la historia que te has contado sobre ti mismo durante toda tu vida. Esa narrativa limitante que dice, yo soy alguien que lucha con el dinero. Yo soy alguien a quien las cosas no le llegan fácilmente. Yo soy alguien que tiene que trabajar duro para cada centavo. Y estás reemplazando esa historia antigua con una nueva narrativa de poder. Abundancia y flujo. Yo soy un ser magnético que atrae abundancia naturalmente. Yo soy alguien a quien el universo apoya constantemente. Yo soy un canal abierto para el flujo infinito de prosperidad universal. Y esta nueva historia, cuando es repetida con suficiente consistencia y convicción emocional, se convierte en tu nueva realidad porque tu subconsciente no puede distinguir entre imaginación vívida y experiencia real. Y eventualmente comienza a organizar toda tu percepción, todas tus decisiones, todas tus acciones para alinearse con esta nueva identidad de abundancia que estás conscientemente eligiendo encarnar. Pero debo advertirte con compasión y claridad sobre un error fatal que muchas personas cometen cuando comienzan a trabajar con este decreto. Y ese error es intentar usar el decreto como herramienta de manipulación del universo mientras mantienen intactas sus creencias subconscientes de limitación, pronunciando las palabras con la boca mientras su mente interna susurra constantemente, esto no va a funcionar, esto es ridículo, yo no merezco abundancia, el dinero es malo, la gente rica es corrupta, yo no soy el tipo de persona que prospera. Y toda esa resistencia interna sabotea el proceso completamente porque el decreto no funciona mediante magia verbal, sino mediante alineación vibratoria total. Requiere que tu mente consciente, tu mente subconsciente, tu cuerpo emocional y tu campo energético vibren todos en la misma frecuencia de abundancia. Y cuando hay conflicto interno, cuando una parte de ti está pidiendo abundancia mientras otra parte está rechazándola porque secretamente crees que no la mereces, o que te convertirá en alguien que no quieres ser, entonces el universo recibe señales contradictorias y produce resultados. Contradictorios o simplemente no produce ningún resultado porque la claridad de intención es esencial para la manifestación efectiva en este universo que responde con precisión matemática a las señales vibratorias que emites desde tu campo electromagnético personal. Por lo tanto, si deseas que este decreto produzca resultados reales y duraderos en tu vida, debes acompañar la práctica verbal con un trabajo profundo de limpieza de creencias limitantes, identificando cada voz interna que susurra mensajes de limitación sobre el dinero, examinando cada creencia heredada de tus padres sobre la naturaleza del dinero y la lucha necesaria para obtenerlo, cuestionando cada programa cultural que has absorbido sobre la virtud de la pobreza o la corrupción de la riqueza, y conscientemente eligiendo liberarte de estas cadenas mentales que han mantenido tu abundancia bloqueada durante años o décadas, reemplazando cada creencia limitante con una creencia empoderadora que se alinea con la verdad universal de que este es un universo abundante, que tú eres un ser merecedor de toda la prosperidad que puedas imaginar, que el dinero es simplemente energía neutral que puede ser usada para bien o para mal dependiendo de la conciencia de quien lo maneja, y que tu enriquecimiento no requiere el empobrecimiento de nadie más porque la abundancia no es un pastel limitado que debe ser dividido, sino un flujo infinito que se expande cuando más personas aprenden a recibirlo conscientemente. Finalmente, te invito a comenzar esta práctica sagrada hoy mismo, ahora mismo, en este instante preciso donde tu alma ha sido llamada a recibir esta enseñanza que tiene el poder de transformar completamente tu realidad financiera y por extensión cada área de tu vida, porque la abundancia financiera no es un fin en sí misma, sino una puerta que se abre hacia una existencia donde tienes el tiempo, la energía, los recursos y la libertad para dedicarte a tu propósito más elevado, para expresar tus dones únicos, para contribuir a la evolución de la conciencia humana de las maneras que solo tú puedes hacerlo. Y cuando practicas este decreto cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir, pronunciándolo con todo tu ser, sintiendo las palabras resonar en cada célula de tu cuerpo, permitiendo que la verdad vibratoria de tu abundancia innata penetre cada capa de tu conciencia. Estás participando activamente en la co-creación consciente de tu realidad. Estás ejerciendo tu poder divino como ser espiritual teniendo una experiencia humana temporal. Estás recordando quién realmente eres más allá de las limitaciones que esta sociedad te enseñó a aceptar como verdades inmutables, cuando en realidad son simplemente programas culturales que pueden ser reescritos en cualquier momento, mediante la decisión consciente de alinearte con frecuencias más elevadas de verdad, poder y abundancia ilimitada. Ahora, al cerrar este mensaje, te pido que no permitas que estas palabras se conviertan en información meramente intelectual almacenada en tu mente sin impacto real en tu vida, sino que las conviertas en práctica vivida, en experiencia encarnada,
en transformación real comenzando en este preciso instante. Y si este mensaje ha resonado en lo profundo de tu ser, si has sentido algo despertar en tu interior mientras estas palabras fluían a través de tu conciencia, entonces honra esa resonancia suscribiéndote a este canal para continuar recibiendo enseñanzas que expanden tu conciencia y activan tu poder manifestador. Comparte este video con alguien que sabes que necesita escuchar este mensaje porque su alma está lista para liberarse de las cadenas financieras que la han mantenido limitada. Activa la campanita de notificaciones para que el universo pueda seguir entregándote las enseñanzas precisas que tu evolución requiere en el momento perfecto. Y escribe en los comentarios las palabras: yo recibo abundancia ahora, para anclar vibratoriamente en el campo cuántico tu intención de alinearte con el flujo infinito de prosperidad universal que siempre ha estado disponible para ti, esperando únicamente que abrieras tu campo energético para recibirlo conscientemente. Y ahora, repite conmigo en voz alta, permitiendo que estas palabras resuenen no solo en tu mente, sino en cada célula de tu cuerpo físico, en cada capa de tu campo electromagnético, en cada dimensión de tu ser multidimensional. Yo soy un imán para el dinero. El dinero fluye hacia mí desde múltiples fuentes de maneras esperadas e inesperadas. Yo permito que la abundancia me encuentre. Yo ordeno flujo continuo en mi vida. Yo recibo, yo recibo, yo recibo. Así es, así será, está hecho.